son. Solo aparece Steven Sea, Luisa González, Julián, Johan, Jair, Iván, Fabián, Sarasa, Daisy, Daniela, Celeste. No sé quién más ¿Quién activó la cámara? ¿Quién es? Emanuel, ese es Emanuel, el negro. Ay, sí, hola, Emanuel. Hola, profe. Sí. Hola, buenos días, Emanuel. A usted sí le funciona. A mí no me puede... Yo no activo la cámara porque se me cae la llamada. El muchacho de juventud, profe, tiene un grupo de juventud. Yo vivo acá en Cumaral y entonces aquí no está lloviendo todavía. No, ya está lloviendo. Sí, sí, señor. Yo sé que usted vive por allá. Ah, bueno, pero por allá es chévere el clima. Bueno, listo. Saidi llegó. No sé si Laura Arboleda esté. John Méndez está, ¿cierto? Buenos días, profe. Hola, ¿cómo está, John? Bien, gracias a Dios. Jair Sáez también está. Mónica Velasco. Señora. Buenos días. Mónica Velasco, no sé si esté. Sí, profe, presente, buenos días. Buenos días, su merced. ¿Ya había ingresado a esta clase antes? Sí, señora, lo que pasa es que no sé por qué no me sale el nombre. Ah, ya. Vale. Bueno. ¿Yuberica está, Paola? Bueno, falta ella, Yuberica y Laura. Y listo el grupo. Bueno, ya estamos completos. Pues me alegra verlos. Bueno, escucharlos, perdón. Hoy pues estamos, perdón, un poquito mal también de la garganta. Hoy pues la información que pues, yo les voy a compartir está enfocada de pronto en la información que ustedes no tenían ahí como a la mano de la parte del sistema financiero, ¿cierto? Que era uno de los puntos que preguntaba el taller. Pues es el primer punto donde dice que cómo es la estructura del sistema financiero y qué la comprende, ¿no? O sea, cómo está compuesta, de qué criterios hay que manejar en ese sistema financiero. Bueno, entonces yo voy a compartirles una información sobre eso que les organicé, pues al ver que algunos comentaron que no había nada en la plataforma. No sé si ahí estamos viendo ya la diapositiva. Sí, profe, sí. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, señor, algo le escuché, se les entrecorta. Bueno, entonces, de lo que se leyó, pues, en primera medida, pues, hay dos temas, ¿no? Uno es la parte de lo que son el riesgo que tienen unas empresas, ¿cierto? A nivel general, habla de todos los tipos de riesgo. Pues, siempre hay una incertidumbre, ¿no? Todas las empresas están digamos, no están exentas de que pierdan o de que se equivoquen, ya sea internamente o externamente, ¿no? Entonces, nosotros como en el entorno empresarial, pues vamos a encontrar diferentes tipos de riesgos, ¿sí? Dependiendo de la situación que se esté viviendo, pues tenemos que una de las partes que nos puede afectar económicamente una empresa es, digamos, la parte de política, ¿sí? Ustedes saben que cuando el gobierno hace sus cambios en las políticas económicas, pues obviamente afecta el círculo de todo lo que tiene que ver con la economía, el entorno, digamos, de
de la prestación de servicios o de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces todo eso nos afecta a nosotros también como empresa. También de pronto el precio de los productos afecta, digamos, a nuestra empresa porque pues, teniendo en cuenta la legislación del país en el que estemos trabajando o en la zona donde nos estemos, digamos, desempeñando, hay que revisar también que los precios de los productos, pues nosotros no los podemos manipular a nosotros, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta unos criterios para poderlos, digamos, liquidar. También de pronto otra cosa que podemos ver en la parte de riesgos es que nosotros estamos ligados a lo que tiene que ver con los tipos de cambio, ¿cierto? La moneda que se esté trabajando en el momento. Nosotros dependemos de eso porque pues obviamente los productos que no son propiamente del país vienen de otros países, ¿sí? Son importados, pues vienen bajo esa liquidación dependiendo del valor que se esté trabajando en la moneda, ¿sí? Entonces, todo eso hace que de pronto la empresa en su desarrollo, en su funcionamiento, pues esté limitado, ¿sí? Entonces, porque puede perder en cierta manera. También pues la inflación económica, ¿cierto? Que maneje el país en ese momento, afecta a que yo pues me limite a hacer mis actividades normales y que de pronto mis productos tengan ese costo que realmente yo necesito para recuperarme, ¿no? Entonces tengo que revisar que mis clientes pues no sean afectados y que teniendo en cuenta la tasa de inflación que se esté manejando, pues eso de alguna manera les permita a ellos comprar mis productos, ¿no? Porque pues entre más alta esté la tasa de inflación, pues más me voy a ver afectado en la colocación de servicios y productos, ¿sí? Entonces, digamos, esa es otra de los riesgos que yo estoy corriendo. Las tasas de interés también me afectan en mi economía empresarial porque si yo voy a hacer, digamos, adquirir deudas o a colocar de pronto manejar un tipo de cartera con mis clientes, pues debo ligarme o debo, digamos, ayudarme con lo que emita las entidades del sector financiero, ¿no? Entonces no puedo estar lejos de esa información porque si no, pues mis clientes no van a comprarme, ¿no? Entonces también tengo que manejar esos criterios como cuando yo haga mi planeación financiera, pues revisar hasta qué tanto yo le puedo abrir espacio en la parte crediticia a mis clientes, ¿sí? Entonces son cositas que no están lejos de lo que yo quiero trabajar. ¿Qué otro riesgo se puede vivir? Por ejemplo, la competencia también me va a afectar, ¿cierto? Porque ellos producen o ofrecen productos que de pronto me van a sustituir en precio, en calidad, bueno, digamos, en características que van a reemplazarme en algún momento de la situación y eso pues va a afectar el hecho de que mis clientes pues bajen, ¿cierto? Y participen de pronto de lo que yo les estoy ofreciendo. ¿Qué más yo les puedo decir que me vea yo como con peligro de perder? De pronto internamente, ¿cierto? La empresa también tiene riesgos. Ahí de pronto no lo mencionó, o si no sé, no recuerdo bien. En el sentido de que si yo no estoy manejando de pronto un tipo de tecnología acorde con lo que yo estoy ofreciendo, pues voy a verme atrasado o de pronto mis productos no van a salir con la mejor calidad que yo quiera brindarle a mis clientes. Entonces debo revisar también ese tipo de sistemas, ¿sí? Cómo yo estoy trabajando mis ventas, pues para que no vaya a tener el problema de perder, ¿sí? ¿Cuál sería la proyección de ventas hace 6 meses, a un año? Bueno, dependiendo del tiempo,
pues con el fin de recuperarme siempre, ¿no? Todo eso es con el fin de anticiparme y no de pronto caer en ese problema de pérdida, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, son muchas cosas que de pronto me van a afectar en el entorno empresarial y pues nosotros tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de pronto de colocar los productos y a la hora de prestar los servicios, ¿sí? Pues para que no nos apretados económicamente, ¿sí? Entonces, lo contrario al riesgo es que si yo no cometo ningún error, si planeé digamos, hice buenos presupuestos, ¿cierto? Pues voy a tener la posibilidad de que sí gane de pronto, tenga una rentabilidad en mis operaciones comerciales, ¿sí? Entonces es todo lo contrario. Si hay rentabilidad, pues eso quiere decir que el riesgo es muy mínimo y yo ya lo mitigué, yo ya lo, digamos, lo pude afrontar, ¿sí? ¿Qué más yo les puedo, digamos, aportar? Siempre eso va a existir, o sea, nosotros no estamos lejos de la realidad, la coyuntura económica va a estar porque todo eso es un ciclo. No soy el único que estoy en el mercado, ¿cierto? Los clientes, a medida que pasa el tiempo, la tendencia en los clientes va cambiando. Entonces, esto va a ser siempre así, nunca va a estar lejos de lo que yo así coloque de pronto productos de primera necesidad. O si mi empresa es pequeña, no pasa nada ante eso. O sea, estamos en la incertidumbre, estamos siempre, no estamos exentos a que nos sucedan ciertas situaciones. Entonces, el riesgo siempre se va a presentar. Si yo de pronto tengo una situación en la empresa, sea interna, y hago el análisis respectivo, dependiendo del problema, bueno, qué área esté afectada o qué procedimiento, pues entonces ya analizo qué puedo implementar, ¿cierto? Como qué estrategia le puedo sumar a esa situación. Entonces empiezo a hacer como esa planeación, bueno, voy a trabajarlo de esta manera, en este tiempo, ¿sí? No importa si es a corto o largo plazo, de todas maneras siempre va a haber el riesgo de que me equivoque, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que asumir. Entonces, de eso se trata, de que ustedes analicen que la empresa depende de muchos factores para poder funcionar, ¿sí? No es tanto tener el capital necesario, no es tanto decir, ah, yo tengo tantos clientes, yo coloqué tantos productos. Sí, pero bueno, su producción sí es viable para sostenerse, entonces ahí es donde uno empieza a mirar que todos esos factores externos me pueden afectar, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con lo que es el riesgo. Ahí, bueno, en la parte del texto pues no había nada sobre sistema financiero, que es lo que yo hoy les voy a compartir. Y bueno, si ustedes consultaron, si alcanzaron a leer, pues es un tema muy importante porque nosotros estamos inmersos en ese sistema financiero. Estamos viendo ahí la diapositiva. Es que aquí pareciera que no, o sea, se bloquea. ¿Sí se está viendo? Sí, se está viendo. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces estamos en este bello país llamado Colombia, que se encuentra a una situación un poquito pesada debido a todo esto que está sucediendo, no solamente nosotros internamente, sino externamente, ¿cierto? Dependemos de muchas cosas, porque si hay países que están también viviendo la misma situación, pues nos vamos a ver afectados nosotros, ¿sí? Porque nosotros dependemos de la economía de otros países, ¿cierto? Y ellos dependen de nosotros. Entonces, en este momento de crisis, pues digamos lo que el sistema financiero es uno de los que van a sufrir y van a hacer sufrir la economía del país, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros cuando
tenemos en cuenta, si digamos la empresa o nosotros como personas naturales necesitamos, digamos, liquidar una de las empresas que tengamos o nuestros negocios, pues muchas veces la gente recurre al sistema financiero, ¿sí? Entonces, como para salvaguardar de alguna manera la situación. Entonces, siempre hay, está la opción que me brinda el sistema financiero y es esa, como superar mis dificultades económicas, ¿sí? Ellos son la unidad que concede esa posibilidad de crédito, digámoslo así, de financiamiento, ¿sí? Ellos se hacen cargo de que nosotros como usuarios tengamos la posibilidad de mejorar en algún momento económico, pero a la vez el mejorar nos indica un compromiso con ellos, ¿sí? Entonces, siempre va a estar presente en nuestra economía el sistema financiero, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de la conexión. Todos estamos, digamos, relacionados con lo que nos ofrece este sistema financiero, que es el más, digamos, el más costoso a nivel digamos, de Sudamérica. Es uno de los más costosos que se tiene porque las tasas que se manejan son bastante altas, ¿cierto? A comparación de otros países, pues por la misma situación de pronto de, bueno, hablamos lo de la parte de burocracia o la parte de recaudos que se manejan y también las crisis que de pronto ha vivido el país. Entonces eso les da pie para que esas tasas se mantengan un poco altas sin beneficiar a los usuarios, ¿sí? Entonces esa es una de las partes negativas de este sistema. ¿Ellos cómo proceden? Pues lo primero que tienen que revisar es si nosotros como empresa o como entidad ya sea unipersonal, nos evalúan si nosotros de alguna manera tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de comprometernos con X o Y, digamos, crédito o préstamo, ¿sí? Entonces, primero tienen que hacer una evaluación de ese riesgo. Entonces, ahí es donde viene la parte del riesgo. Esa empresa está líquida, esa empresa tiene las posibilidades, tiene cómo, digamos, comprometerse, ¿sí? Entonces ellos hacen ese estudio porque pues no pueden abrirse a todos los mercados, ¿sí? Entonces ahí es donde jugamos nosotros el papel de analistas en la empresa. Entonces vemos qué condiciones nos ofrecen, cómo nos las están ofreciendo, cuáles son las garantías, digamos, para yo recuperarme, en qué tiempo lo puedo hacer, ¿cierto? Cuáles son los recursos que esos créditos que ofrecen ellos, pues se pueden brindar, ¿sí? Cuáles serían como los tiempos, ¿sí? Y hacer un análisis completo de que si yo voy a jugar con con este compromiso, pues debo tratar al máximo de recogerme, ¿cierto? Entonces ellos hacen esa evaluación, recogerme en el sentido de no comprometer tanto mi capital empresarial, sino de pronto analizar hasta qué punto yo puedo sostener esa situación crítica, digámoslo así, o esa situación crediticia, perdón, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones que ellos, digamos, desarrollan para la parte a nivel de todo tipo, sea una persona natural, sea una persona jurídica, como digamos en el caso de nosotros. Cuando ya él realiza esa evaluación y dice, listo, ellos están en la disponibilidad, pues entonces ya empieza a ser como digamos, la proyección, ¿cierto?, de cómo nos puede brindar el servicio y empieza a revisar nuestros estados financieros, empieza a revisar nuestra estructura financiera y dice hasta qué punto podemos nosotros involucrarnos con ellos, ¿sí? Es así que se maneja la función de la evaluación del crédito como tal, ¿sí? O en algunos casos también, pues si de pronto yo como empresa quiero invertir en alguno de los mercados que ellos ofrecen, pues entonces también se hace esa evaluación de cómo sería esa inversión, a qué tiempo yo la puedo trabajar y bueno, las demás variables que se tengan en cuenta. Cuando él ya, bueno,
conecta con nosotros, nosotros con ellos, pues hacemos él ya empieza a hacer la supervisión, ¿cierto? Es decir, que nosotros realmente esos recursos que captamos con ellos, los utilicemos de la manera como lo habíamos planteado, ¿sí? Entonces, ustedes saben que ahorita con toda esa parte tributaria es muy difícil uno decir que los dineros pues se utilicen de otra manera, ¿sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado que el hecho de adquirir una deuda, pues que esa deuda le demuestre a ellos que, digamos, el destino, ¿cierto? Específico y que realmente así se pueda trabajar o se trabaje, ¿sí? Entonces ellos supervisan, por eso nosotros cuando manejamos, bueno, las empresas manejan sus cuentas bancarias, pues todo eso va demostrado, no se puede, digamos, esconder y las entidades financieras se hacen cargo de eso, ¿sí? De supervisar que realmente se utilice en lo que nosotros vamos a trabajar o proponemos, digamos, en el momento en que adquirimos esa deuda. Esa es otra de las funciones que ellos trabajan. Entonces, bueno, ahí ya ayudan, digamos, ¿de qué manera? Pues manejan esos dos tipos de métodos que son la parte efectiva o la parte, digamos, de dinero fácil, como lo llaman. Entonces nosotros pues adquirimos la deuda dependiendo de qué crédito es el que estemos trabajando, ¿no? Ustedes saben que aquí a nivel Colombia son muchas las modalidades que podemos manejar y asimismo, dependiendo de la modalidad, pues asimismo manejan las tasas, ¿sí? De interés. Entonces, no es que esté, digamos, específico, sino que ya dependiendo de qué tipo de crédito estamos trabajando. Entonces, ellos ya después hacen la siguiente función o, bueno, el siguiente trabajo que es transformación. ¿A qué se refiere la transformación? Pues dependiendo del tiempo en que usted está comprometido digamos, a recuperar ese dinero. Entonces ellos lo que hacen es eso, captar ese dinero, ¿cierto? Por medio de otros usuarios o otras entidades, ya sean empresas, y con ese dinero ellos hacen que, pues, tratan de manejar, digamos, darle un valor con el tiempo, ¿sí? A través de las mismas tasas para que ese dinero, digamos, aumente su valor dentro del mismo mercado, ¿sí? Es decir, manejan tasas que pueden ser variables como pueden ser tasas fijas. Entonces, dependiendo de la captación que tenga del tipo de crédito, pues así mismo ellos lo trabajan. Entonces, ya no va a ser lo mismo que yo hoy adquiera una deuda de un valor, obviamente a un tiempo de, digamos, de un año, 2 años, ese valor va a ser diferente. Entonces, ellos tienen que ganar en el servicio, ¿cierto? En el proceso de prestarlo, tienen que ganar algo. Entonces, es transformar ese dinero, lo convierten en otro que obviamente les va a generar a ellos ganancia, ¿sí? Entonces, es otra función que también aplica al sistema financiero. ¿Qué más les digo? Bueno, por acá, bueno, lo de las tasas. Otra de las funciones es la reducción. Ahí cuando hablamos de reducción es que de pronto ellos tratan de que el costo de las transacciones que nosotros aplicamos cuando manejamos alguna actividad financiera con el tiempo, o sea, ellos tratan de que se disminuya en tiempo y en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, una tarjeta débito y una tarjeta crédito pues no manejan el mismo riesgo porque digamos, las mismas tasas porque son diferentes mecanismos, ¿sí? Entonces, a través de esas líneas de crédito ellos también tienen en cuenta qué tanto les puede afectar a uno como persona si usted, digamos, invierte o, bueno, compra, digamos, un vehículo o una máquina, pues eso le va a costar bastante. Entonces, el riesgo es más alto, ¿no? Pero si usted maneja un tipo de crédito de pronto más básico, como para las necesidades que usted está trabajando, digamos un crédito de libre inversión pues no tan alto, entonces el riesgo va a ser menos. Entonces la idea es que cuando usted adquiera estas obligaciones,
pues trate de cumplir, de manejar y tenga en cuenta que todos no están como, digamos, proyectados de la misma manera, ¿sí? Entonces, esa es la función de ellos, reducir de pronto los costos de esas transacciones teniendo en cuenta el tipo de crédito o obligación que uno esté manejando, ¿sí? Entonces, esa es otra de las funciones. Bueno, además de que también es cuando hablamos de que es una entidad que es facilitadora, pues se refiere a que yo pues me beneficie con los servicios que ellos me prestan, ¿sí? No es solamente colocar y colocar créditos, sino que me den la seguridad. De pronto, toda esa parte de las redes, cuando nosotros hablamos de los bancos móviles, ustedes se dan cuenta que todo eso se disparó, porque ya las entidades bancarias tienen que asegurar, ¿cierto?, su credibilidad y que nosotros no perdamos en alguno de los momentos o en los movimientos que hagamos. Entonces, de pronto acá en Villavicencio, con esta situación, sí hubo entidades que se vieron obligadas a cambiar su método de pago debido a eso, porque no estaban acostumbrados a que un usuario les pagara todo por línea o no tenían los servicios, digamos, organizados de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Les tocó cambiar, implementar, ¿sí?, ese sistema porque no pueden perder a sus clientes. Entonces, ellos tienen que ser facilitadores del servicio. Siempre, siempre tratar de que si usted de pronto, a usted siempre le llaman y le dicen, bueno, señor tal, usted debe tanto el crédito, entonces, ¿cuándo se va a poner al día? Bueno, le hacen un recorderis de todos los compromisos que usted adquirió, cuánto es el valor del crédito y está atrasado. Entonces, le proponen, bueno, entonces hagamos una negociación, ¿cierto? La idea es que usted se ponga al día, entonces le ofrecen alternativas. Eso es facilitarle el servicio a los usuarios y de eso se trata. Digamos, esa es una de las funciones y las responsabilidades que tiene el sistema financiero, ¿sí? Como para que estemos ubicados. Eso, mire que es mucho, digamos, es un bagaje de cosas, ¿sí? No es solamente el Banco de la República, aquí son muchas entidades las que están relacionadas y son muchas, digamos, las personas que se van a ver beneficiadas. No pasa nada que usted no sea empresario, todo el mundo tiene acceso a ese sistema financiero, ¿sí? Entonces, ahí están las funciones, pues yo les traje así como estilo irles presentando y les explicando para que tengan en cuenta, si no habían consultado, si lo tenían, pues lo complementemos, ¿sí? Hasta ahí pues yo creo que es como clara la información, no sé, ¿hay algún comentario o algo que tengamos que preguntar? ¿O todo está claro? Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las funciones del sistema financiero? En estos momentos tenemos 6 funciones, que son las que están ahí en la diapositiva, y todo es un círculo vicioso, ¿no? Todas trabajan por el mismo fin, y es que ellos optimicen sus servicios y optimicen su parte, digamos, de captar dinero, porque eso es lo que ellos quieren, pues obviamente para generar más rentabilidad a esos servicios. ¿Y cuál es el fin de nosotros como persona natural o persona jurídica? Pues, digamos, en algún momento de insolvencia, que ellos me favorezcan a mí, ¿cierto? Me den la posibilidad de yo salvaguardar la situación y en las condiciones de pronto que yo realmente pueda pagar o que yo me pueda comprometer. Si estamos hablando al contrario de una inversión, pues también cuáles son las condiciones que me puede prestar el sistema financiero, que sean viables para mí, obviamente, que la idea es que yo también optimice esos dineros, digamos, aumenten en su valor con el tiempo. Entonces, hay que revisar, vuelvo y les digo, nosotros como analistas, como gerentes, digamos, de la empresa, como analistas de pronto el área de análisis, debe revisar todas esas condiciones, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que no hay preguntas, como que todo está claro. O no sé si están en otras cosas. Bueno, ¿cómo es la estructura? Bueno, que esa era la pregunta como tal, ¿cierto?
a qué o sea, cómo está compuesto, cómo está, digamos, diferenciado, qué la comprende. Entonces tenemos, de primera medida, tenemos al Banco de la República. Ustedes saben que el Banco de la República es la única entidad que está autorizada como banco, ¿cierto?, para emitir el manejo, digamos, de las tasas, para emitir, digamos, los billetes, las monedas, las políticas monetarias, ¿cierto? Ellos son los que hacen ese tipo de análisis teniendo en cuenta la situación del país. Ellos también son los que proyectan de qué manera el país, cómo se puede recuperar en su deuda, porque recuerden que nosotros vivimos con una deuda, ¿cierto? Y eso cada vez acrecenta más, o sea, el país económicamente hacia los países que le apoyan, pues está más comprometido cada día por las situaciones, ¿sí? Entonces ellos se hacen cargo de esas actividades. A la vez también manejan toda la parte del mercado de capitales, del mercado de valores, ¿sí? Donde digamos, tienen en cuenta cómo es que se funciona, cuáles son, digamos, las ofertas que está ofreciendo este tipo de mercados, ¿sí? Cómo se manejan esas inversiones, de qué manera las entidades custodian esas inversiones, ¿sí? Entonces son muchas funciones las que tiene el Banco de la República y ellos son los principales que conforman este sistema financiero, ¿sí? Entonces, también tenemos otras entidades como la superfinanciera, que es, digamos, la entidad que se encarga de revisar, de controlar, digamos, de observar si se están cumpliendo con las políticas, digamos, de crédito o las políticas de garantía, ¿cierto? La superfinanciera digamos, la comprende el Fondo de Garantías Financiero, el FOGAFIN, ¿sí? Ellos hacen también el análisis transaccional, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se está llevando a cabo todo esto que el Banco de la República ya emitió? Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque pues muchas entidades están, digamos, dependen de lo que ellos digan. Todas las, digamos, corporaciones de ahorro y crédito, los bancos, las fiduciarias, pues manejan los servicios financieros, pero no pueden tomar decisiones tan a la ligera. Todo depende de lo que ellos digan, ¿sí? Es como una estructura. Aquí los que mandan son ellos, ¿sí? Son los que revisan y auditan si nosotros como entidad financiera estamos cumpliendo o no, si nuestra política de créditos está dentro de los parámetros y la normatividad que ellos están estableciendo. Entonces, esa es otra de las entidades que la conforman, ¿sí? En este cuento de la captación de créditos y colocación. Bueno, ahí está el FOGAFIN. También tenemos las instituciones financieras, que son las que pues, nosotros más conocemos. Dentro de esas están los bancos, ¿cierto? Que ya algunos las han trabajado. Los fondos de inversión, pues estos tienen el fin de que usted de alguna manera gane, ¿cierto? Invierta su dinero y tenga una rentabilidad diferente, ¿sí? Los fondos mutuos, que ya es otra tipo de entidad, de otra forma, tiene otra normatividad. Ya es como cuando se unifican diferentes empresas y la idea es que también manejen una política de créditos a beneficio propio. Las compañías de seguro, pues son las que ofrecen los servicios de seguros de todo tipo, ¿no? Seguros de vida, seguros de, digamos, para los bienes que nosotros manejemos, ¿cierto? Cuando trabajamos la parte de si tenemos un vehículo, ellos también trabajan con esa parte de seguros, ¿sí? Entonces son dependiendo del sector. Bueno, los planes de retiro, esos son ya cuando son entidades que de pronto le proponen a usted que
haga o programe un ahorro, digamos como un estilo de pensión, para pues más adelante, pues cuando usted ya no pueda trabajar más por X o Y, pues tenga de alguna manera algo como un ahorro, pero con una rentabilidad, ¿no? Entonces ellos ofrecen ese tipo de servicios. Las casas de bolsa, pues todo va relacionado con la bolsa de valores, ellos son los que trabajan ofrecen, digamos, la parte de captación de dinero, pero ya pues para los inversionistas, ¿sí? Y las fundaciones, pues que también de alguna manera ofrecen servicios ya más enfocados a un sector de la economía, ¿sí? Ya son más privados. Entonces, bueno, ahí yo les saqué algunos de las empresas que actualmente hacen parte de esas instituciones financieras, ¿sí? Cada cual tiene una diferente mecánica, ¿no? O sea, no podemos hablar de la misma regulación, de la misma forma de captación, de la misma forma de prestar servicios, porque cada cual tiene un objetivo diferente, ¿sí? Entonces, más o menos así está comprendida. ¿Qué más les digo acá? Bueno, ¿quiénes participan? Bueno, aquí ya todas las personas que tengan personería jurídica o natural, ¿cierto? Que pues también dependiendo de qué servicios necesiten, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de los bancos, ellos ofrecen los créditos de pronto más básicos, por ejemplo, una hipoteca, ¿cierto? Entonces, la idea es que todas las personas tengan accesibilidad a esos servicios. Cuando ya hablamos de la parte comercial, pues ellos, si es a nivel empresarial, pues ellos captan los recursos y los colocan con créditos que beneficien a las empresas, ¿sí? Por ejemplo, los arrendamientos de máquinas o de pronto si la empresa quiere optimizar sus recursos, entonces también hay otros tipos de inversión. Entonces, aquí pues no hay, digamos, discriminación alguna. La única es que usted tenga cómo pagar, ¿sí? Demuestre de pronto ingresos, demuestre que mensualmente de alguna manera va a responder por ese tipo de deudas, ¿sí? Entonces, o de obligaciones. Entonces, aquí pues más o menos esa es como la estructura. De pronto ustedes encuentran algo más de información, pues qué chévere para que estén más enterados que comprende el sistema financiero. Entonces, el objetivo de él siempre será la satisfacción del cliente en la parte financiera, ¿no? Es más o menos así. ¿Qué más les digo? Bueno, aquí lo de los bancos, entonces lo que les decía, ellos, dependiendo qué tipos de bancos estemos trabajando, pues hay bancos que se dedican a unas funciones y hay otros a otras funciones. Anteriormente, hace algunos años, bueno, ya larguitos, los bancos estaban divididos por como tal como la actividad. Por ejemplo, existió mucho el banco hipotecario, si ustedes lo escucharon en alguna ocasión. Ese banco pues obviamente se dedicaba solamente a eso, a colocar, digamos, créditos para poder adquirir vivienda, ¿no? Con ese cuento, o sea, hubo mucho problema porque anteriormente las personas pagaban sus casas hasta 2, 3 veces. Entonces la forma de liquidar las tasas era totalmente costosa, ¿sí? Ahora ya no es así. Ahora los bancos, pues debido a eso, a que se redujo tanto el sector de la vivienda, porque eso se encareció bastante, pues les tocó abrirse un poco más y volverse de pronto digamos, reestructurar, bueno, hacerle una reingeniería a los servicios que prestaban. Entonces ya eliminaron a esos bancos que solamente se dedicaban a la parte de prestación de servicios de créditos de vivienda y pues ya los bancos empezaron a formalizar otro tipo de servicios, ¿sí? Entonces, era una desventaja, claro, porque como había un monopolio de que solamente esos bancos prestaban, pues ellos manejaban digamos, las tasas eran bastante altas, ¿sí? Entonces ahora ya no es así, ahora ustedes
si averiguan, si consultan, los créditos para las viviendas, pues ya son más asequibles, ¿cierto? Ya hay muchas entidades que hacen convenios, hasta con fundaciones, hasta con cooperativas, para que las personas adquieran una vivienda, ¿sí? Por lo mismo, por la necesidad que hubo, por esa crisis que hubo de hipotecaria que se vivió. Entonces, se crearon estos otros bancos y ya se llaman bancos comerciales y pues ellos ya ofrecen más completos los servicios, ¿no? Entonces ya son bastantes tipos de créditos que manejan, no solamente el hipotecario, ¿sí? Entonces, esa fue una coyuntura, ¿sí? Eso fue un riesgo en el sistema financiero que a muchos les hizo perder su casita. Muchas personas se quedaron sin su vivienda debido a las altas tasas que se manejaron, ¿sí? Entonces, pues ahí como a modo de historia, les cuento eso porque es importante que por eso se han hecho los cambios, ¿sí? Entonces, pues para que lo que tengamos en cuenta, bueno, ahí en la diapositiva, el objetivo de la banca comercial, pues como pueden ver, ellos hacen alianzas entre bancos. Como ustedes pueden darse en cuenta, ahorita hay varios grupos de bancos, ¿cierto? Y cada uno tiene como una diferente, digamos, meta, ¿sí? Y a la vez, pues, diferente mercado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de unirse? Pues de pronto ofrecerle servicios que le beneficien más al usuario, pero al unirse pues tienen ciertas prebendas el usuario, que de pronto los servicios son más bajos, ¿sí? En los movimientos, de pronto los créditos, si las alianzas son entre diferentes bancos, hay un banco que le puede, digamos, comprarle la cartera a otro banco y le ofrece una tasa más fácil, porque son de la misma alianza, entonces ahí juegan con el usuario y lo tienen de aquí para allá y de allá para acá, y ellos dicen, no, es que nosotros no somos de ese convenio, entonces no nos sirve, ¿sí? Entonces es un beneficio propio entre ellos mismos, ¿sí? Son alianzas, pues obviamente lo hacen porque la parte de la entidad financiera está muy competida, ¿sí? Ustedes saben que ahorita hay muchas entidades y cada vez salen más que de pronto no son formales, que buscan de alguna manera recuperar y colocan créditos hasta con personas que se han reportado en la CIFIN, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué se genera? Pues por la misma situación de necesidad que tienen las personas. Ahorita todo el mundo habla de que en este momento nosotros vamos estamos apretados económicamente por la situación, ¿sí? De pronto la mayoría de las personas sufren por la que no de pronto no tienen el trabajo o en algún momento se les acabó. Entonces, todo el mundo habla de la crisis que estamos viviendo, pero realmente la crisis se va a ver es cuando ya se acabe toda esta situación. Digamos, ya se disminuya la parte de la salud, ya estoy mejorando, digamos, la parte de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente va a salir, obviamente, a endeudarse, ¿sí? Porque no tienen cómo subsanar la situación económica. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos van a aprovechar esa situación y van a empezar a encarecer sus servicios. Porque como hay tanta gente, la demanda se aumenta, pues tengo que aprovechar, ¿sí? Es más o menos así. Entonces, son situaciones que uno de pronto no mira, pero sí. Todo el mundo dice, no, estamos en la crisis, en la pandemia, entonces miremos qué podemos hacer. La oportunidad está, creemos esto, vemos una idea, pero más adelante es cuando vamos a tener el problema porque todos quieren vender, todos quieren recuperar lo que han perdido, entonces va a haber un juego, va a haber una competencia más alta, entonces ahí es donde viene el punto de cómo yo subsano mis gastos. Entonces, como no me alcanza, no estoy recuperando, bueno, entonces voy ante el banco y le digo, oiga, señor banco, bueno, fulanito, necesito que me refinancie, necesito que me preste. Entonces, claro, el banco lo coge, venga, sí, señor, ¿sí?
y se van a aumentar. La parte de crisis, de captación de créditos va a aumentar bastante y asimismo de pronto las tasas de alguna manera aumentan. Entonces, bueno, esto no, que yo lo había trabajado en otra clase. Aquí, bueno, ya hablamos del mercado de divisas, pero es otra cosa muy más específica. Entonces, digamos que la estructura del sistema financiero depende de todo el riesgo que quiera correr la empresa. Si nosotros como empresa no le damos la opción a ellos de que nos ofrezcan de pronto servicios, pues nosotros no, o sea, ellos no estarían de pronto en estos momentos manipulando esos tipos de servicios o esas tasas, ¿sí? O esos movimientos, ¿sí? Pero como realmente es muy complicado ahorita la situación, pues las empresas tienen que de alguna manera subsanar, ¿sí? Entonces el sistema financiero está, en estos momentos ya todo el mundo puede tener hasta una moto sin dar un peso, ¿sí? Entonces mire cómo eso ha aumentado. Anteriormente usted no, si usted quería comprar un activo, tenía que garantizar, tenía que tener algo para poder decir sí, lo puedo pagar. Ahora ya no es así. Ahora los bancos, precisamente por el mercado en el que están desarrollándose, pues tienen que digamos, ofrecerle garantías a sus empleados, a sus mismos clientes, y ahí es donde viene el punto, ¿sí? Entonces, pues, de parte mía esa era como porque pues vi que algunos no tenían información, pues yo les traje esta información muy concreta de cómo es que viene estructurado el sistema financiero y qué tiene que ver con lo que estamos hablando de la parte del riesgo y de la rentabilidad de una empresa. Entonces, ustedes pueden concluir que tiene mucho que ver porque los bancos son los que nos manejan esas dos partes. O yo me recupero y ellos juegan el papel importante, o yo me sostengo con lo poco que tengo y dejo de ofrecerle trabajo a muchas personas, cierro mi planta de personal, hago disminución y me sostengo con lo poco que estoy produciendo, ¿sí? Y hago como un alto y vuelvo a empezar y cambio de pronto las zonas, o me endeudo más y, digamos, pienso por el momento de soliviar esas situaciones negativas, ¿cierto? Entonces tengo que tomar la decisión, ¿qué es lo que más me conviene? O de pronto para la empresa en el momento en que está, ¿sí? Entonces, esa es la relación que podemos sacar de esas dos temáticas, porque la una va con la otra, ¿sí? Entonces, a eso yo voy. No sé, pues, si hay alguien que quiera hablar algo, comentar algo de esta temática, si ustedes vieron, de pronto si en la consulta encontraron algo diferente y nos quieran comentar, si hicieron la tareita, si leyeron, pues yo los escucho o los escuchamos. Pues el taller estaba como muy fácil, era leer y sacar preguntas del texto, no había que analizar, la verdad, nada. Entonces, ¿los escucho o no los escucho? Nada, todo está claro. Ya se durmieron con mi cháchara. Sí, muchacho, entonces, No, pues profe, esta es la mejor clase. Sí, cómo no. Hay que seguir leyendo porque pues, de esto hay mucha información, ¿cierto? Si ustedes quieren de pronto averiguar más, pero sí, o sea, y no, pues es un tema que tiene que ver con nuestro entorno. Nosotros no estamos lejos de conocer cómo trabajan los bancos actualmente, cómo han venido evolucionando, porque sí,
ellos también evolucionan, ellos también tienen que sostenerse en el mercado. Entonces, eso es una competencia, ¿sí? Aquí todo es competencia, todo es riesgo. Entonces, pues, ¿ellos en qué parte están ubicados de los riesgos? Pues están ubicados en la parte económica, ¿no? Porque son los que manipulan las tasas de interés, son los que ponen, digamos, proponen al gobierno, bueno, el Banco de la República analiza hasta qué punto, digamos, las políticas de crédito se puedan mantener. Entonces, ellos están ubicados en ese tipo de riesgo, ¿sí? Para los que yo les dije, sería el riesgo económico, ¿sí? Y pues también pensando que si hay una crisis financiera, pues el impacto va a ser en todos los sectores, ¿sí? Entonces no podemos estar pensando de que ellos no juegan un papel importante, obviamente porque todos dependemos de ahí, ¿sí? El sector agrícola, todos, el sector comercial, turístico, de la parte de construcción, ¿sí? Entonces ellos están metidos en todos los sectores y si ellos tienen una coyuntura de pronto para recuperación de carteras, para dejar de colocar, cuando de pronto la tasa de cambio afecta, entonces ahí es donde viene el punto de las tasas de interés y estas cambian su valor. Entonces ahí empieza la crisis, ahí empieza porque nos dicen sí, les vamos a dar estas garantías, pero resulta que en el cuento todo puede cambiar y ahí es donde nosotros nos vemos apretados y no podemos cumplir o no alcanzamos. Entonces, el sistema financiero está metido en todos los sectores y ahí es donde tenemos que nosotros pensar cómo nos afectaría, ¿sí? Bueno, no sé qué más haya que decir. ¿Ustedes qué piensan sobre la información? Igual, bueno, yo les subo ahí esa Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Tengo una pregunta. ¿Cómo se va a reactivar? ¿Cómo cree usted, ciudadana? ¿Cómo cree usted, profe, que se va a reactivar la economía acá en Villavicencio? Puede que se reactiva muy rápido o se va a demorar. ¿Qué piensa usted, profe? Pues yo pienso que así como lo que pasa es que eso depende de nosotros mismos, ¿sí? Para mi criterio, yo pienso que la manera, como nosotros estamos en una zona donde la mayoría de territorio es agrícola, ¿sí? Yo pienso que lo mejor que puede hacer este departamento es reactivar el sector agrícola. Es la mejor manera de nosotros salir de esta situación, porque a ese sector le han dado duro. Y no ahorita, llevan muchos años desde que estaba el señor que acabaron de coger. Él empezó a quitarles a ellos muchas, digamos, garantías. Entonces, el sector agrícola se ha visto bastante afectado desde hace mucho rato. Si a ese sector se le hicieran, digamos, se le ofrecieran incentivos, ¿sí? Se le ofreciera más calificación en los insumos, o sea, más, digamos, que mejore su producción, o sea, es decir, que los costos de insumos y toda esa parte se manejaran, tuviera, digamos, una forma de que ellos adquieran y puedan pagar. Pienso yo que sería como una oportunidad. ¿Por qué? Porque usted sabe que la parte de alimentos es, inclusive ahorita lo hemos vivido porque se han escaseado algunos, ¿sí? Por lo mismo, la gente no está trabajando en el campo, la gente se vino para las ciudades a buscar trabajo porque las garantías son muy pocas, ¿sí? Entonces, yo pienso que la mejor manera, ya sabiendo que nosotros contamos con tantos productos agrícolas que son propios de la zona, sería reactivar ese sector. Para mí eso. Yo, si a mí me dicen, ¿qué propone usted? Yo propongo eso. Y creo que ahí se benefician muchas personas, ¿sí? Sería así más o menos. Ah, Pienso bueno, yo. profe.
Muchísimas No, sí, gracias por su participación. sí, cada quien Tiene analiza. sus 5 en el ser. No, es que pues uno de lo que lee y de lo que se entera, pues, inclusive, pues a veces, de pronto, es que nosotros acá, ¿qué más podemos ofrecerle a los demás? Ustedes tienen que tener en cuenta que cada región tiene algo por ofrecer, ¿sí? Y Villavicencio no tiene industrias, ¿sí? No las tiene. Villavicencio tienes comercio, pero ese comercio ni siquiera es propio, muchas veces es traído de otros lados. Entonces, si nosotros queremos que realmente nuestra economía se dispare, la propia de Villavicencio, de la región del Meta, la única forma es reactivar el campo, porque es donde está el recurso, ¿sí? Pienso yo a mi modo de ver. No tenemos que manejar una economía externa, sino nosotros mismos nos apoyamos, ¿sí? Pero pues es que es muy difícil a veces también cuando las mismas entidades o los mismos gobernantes le abren espacio a otras empresas de afuera. Por ejemplo, les voy a decir algo y ustedes dirán, suena anticuado, pero todos esos centros comerciales que se montaron acá, lo único que hicieron fue desplazar el campo. Por lo mismo, porque usted, o sea, prefiere 1000 veces participar en las actividades que ofrecen esos establecimientos, apoyar a una persona que viene del campo y ofrece un producto básico, ¿cierto? Por la misma situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué no más bien invierten en ellos y ábranle como el proyecto ese que se cayó de esa plaza que hubo tanto problema, esa plaza donde los iban a ubicar a todos, ¿y qué hicieron? Pues no, se robaron la plata y nunca se montó nada, ¿sí? Entonces, ¿sí ve hasta dónde van las cosas? Eso es un bagaje de variables, ahí todo el mundo tiene que ver. Entonces, si no inyectamos plata a nuestros mismos recursos, pues claro, la gente prefiere ir a apoyar otras cosas que no son de acá, ¿sí? Entonces, todos esos centros comerciales, y vaya usted y mire si ha salido y se ha metido en esos centros comerciales, ¿cómo están ahorita? Con esto que se está viendo, la mayoría cerraron sus locales. Por lo mismo, porque es que la gente no va a sacar plata para esos gastos, ¿sí? Entonces, yo pienso que siempre hay que pensar en las necesidades básicas. Ustedes se han leído, hay 5 tipos de necesidades que la persona tiene que subsanar. Primero están las básicas de alimentación, de yo estar con buena salud, ¿sí? Segundo, pues usted ya piensa en tener una vivienda, un trabajo, ¿cierto? Tercero, usted ya piensa en la parte de pronto afectiva. Entonces viene la parte social. Yo necesito educación, necesito que me ofrezcan de servicios digamos, de esparcimiento, ¿sí? La parte cultural, toda esa parte es necesaria. Ya después usted puede hablar de adaptar, digamos, de apoyar ciertos grupos. Bueno, entonces usted ya vienen otras necesidades externas y usted ya, sí, pero las básicas son esas. Y ante eso, ¿qué ha hecho el gobierno? Nada. Pues esa es la problemática que estamos viviendo ahorita. Entonces, no hay salud, no hay entidades. Los alimentos se costean cada vez más. La inflación en vez de bajar, según el Banco de la República, este año la inflación a fin de año tenía que estar en 3.2%. Y nada, eso no es así, eso no se va a lograr. En enero el resultado fue de 3.8. ¿Ustedes creen que va a bajar? Al contrario, eso va a subir. ¿Sí? Entonces, cuando ellos hablan de reactivar la economía, no es tanto reactivarla, es digamos, beneficiar ciertos sectores.
Pero si yo reactivo la economía es mirar de verdad cuáles son las necesidades que tenemos que trabajar. Pero bueno, eso es otra clase. Se llama economía. Ya es microeconomía, ya eso es otra clase que yo no la dicto. Entonces, pues muchachos, pues agradecerles que me hayan aguantado todo este resto de hora con la información que yo les di. Y no, pues seguir leyendo. Es la única forma para que no lo corchen a uno como la pregunta que hizo Johan, perdón. Mentiras. Gracias, Entonces, profe. Deje de peinarse, hermano. bueno, entonces yo creo que dejamos ahí, muchachos. Me alegro de verdad de escucharlos. Espero les haya Muchísimas servido gracias, la profe. información. Y no, pues nos estamos hablando en estos días a ver qué más sigue. Bueno, Bueno, profe. Bueno, Profe, nosotros gracias por tenemos todo. grupo. Nosotros tenemos grupo de esta materia, ¿cierto que no? ¿Cómo? No. Sí, obvio. ¿No? le digo la verdad, Johan, ahí sí me corchó. Es que yo tengo tantos grupos que ya ni me acuerdo. Nosotros lo organizamos, profe, mejor, tranquila, no se ¿Quién es preocupe. el monitor? ¿Quién es el Pero yo monitor? tengo al monitor. Sí tenemos Fabián. grupo. En WhatsApp sí Ahí tenemos hay grupo. grupo. Dice Joan, mano. Veré yo Bueno, misma. listo. Listo, compañero, me disculpan de todas maneras. Ah, gerencia financiera, ¿cierto se llama? No, este es análisis financiero, profe. El grupo se No, llama pero el Gerencia grupo. Financiera. Sí, mire, yo ahí les voy a mandar un saludo porque de pronto no, para que se acuerden. Ahí les mandé un sticker. Agreguen a Joan. Ah, sí. Dice que está perdido. Sí. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya, profe. Enviaron Listo. un saludo y no me han agregado. Oiga, ¿sí mira que Laura no está agregada? Sí, Laura no. Ay, llegó Laura. Yo la pregunté varias veces. Sí, Laura sí, está. yo Laura está, ¿no? sí, me conecté a las 9:17. Sí, Ah, bueno, pero escuchó mi cháchara. Bueno, sí, no siendo claro, más. todo lo del tema Muchísimas financiero. gracias. Un Bueno, placer. Paola Laverde llegó. Sí, profe, Escríbanle yo al estaba monitor. al principio de la clase, solo que me tocó salirme como 4 veces porque no miraba las diapositivas que estaba presentando. Entonces Ah, por eso me salía, Sí, profe. entraba, pero yo la Paola escuché está toda. conectada desde las 6. bueno, gracias, Paola. No, pues yo entiendo, o sea, es que estos temas son un poquito complicados toca hablar. Entonces, pues listo, muchachos. Yo creo que dejemos ahí. Estamos hablando. Así en una sola hoja. Listo, profe. Muchísimas Señora. gracias. Que tenga buen día. Señora. Son como, los puedes dejar todos. Dejaron el micrófono encendido, profe. No se preocupen. Ah, pensé que me estaban hablando a mí. Bueno, listo. No, profe. Sí, pero digo, Bueno, chao, profe. ¿qué tal? Bueno, chao a todos. Se cuidan. Chao, Chao. profe. La bendiga. Gracias. No salga de casa. No, profe. Quédate en casa. Bueno, que estén bien. Buen Gracias. fin de O semana. sea, Chao. Hasta luego. Johan. ¿Qué pasó, Manuel? ¿En dónde va a ser? Acá. Johan, hágale ensayo, Johan. Ya, papi, ya acabé todo. No póngame a hacer el ensayo, no sea así. Eso es tan juicioso que me pasaron a séptimo semestre ya. Es mejor hacerlo varios en una sola hoja. Nos vemos, muchachos. Todo bien. Vemos. Todo bien. Pero no gastamos mucho. Por eso, entonces por eso dije, pues más bien lo hacemos así. Bueno, sí, aunque creo que aquí hay como una medida de papel más grande, como no sé, que pues si quieres dime una vez para poder. Que no me acuerdo. Busca. ¿Diseño de página? Sí, el tipo de papel, tamaño, ese creo que está, ¿no? Creo que me parece más grande de todos. Sobre marketing, sobre. Escoge uno en el que más te quepan. De más tamaño de papel. 27. Ese primera página. Ejecutivo, oficio. Bueno, el oficio es un poquito más grande y más grande que el demás. Bueno, el oficio, sí. El oficio.
Que acá hay uno que tiene 27.3. Sería como este, vea. Como de 4 carnes. Sí, sería este. ¿Ibas de afán por la reunión? Ah, ¿tú te vas a reunir con Cadastre también? No, con cáncer sí no. ¿A qué hora vas a la alcaldía? No, yo era para la reunión de las 10 y iba sobre a contratar. No, Que voy sobre el tiempo, siempre a las 11 otra vez algo sobre el tiempo, que es que me toca estarme cambiando cada rato y mi mamá me cambiar allá. pero Pero eso si es acá. acá, pues mejor. Eso me escribió Cristian ahorita, que me invitaban a reunión también. ¿Tú me vas a hacer una reunión? Sí, que me invitaban a mí también. Ah, bueno. Es lo que puedo decir. Que la gente da unas fotos más feas. Mira eso. ¿En Chile dónde está? En la oficina. ¿Pues dónde? Allá en la oficina. ¿Y eso? Yo no sé qué va a hacer. ¿Vas a pasar? ¿O te vas a ir a la oficina? No, pues sí, pero igual si no está nadie allá. O sea, sí, pero que no Ah, yo no sé, ya va como que a repartir un tapabocas, algo así. Ya como, me hubiera gustado como imprimir a ver cómo se ven. Si los estoy haciendo muy grandes. ¿Ya ¿Será que mandaron una hojita? vamos y hacemos la prueba? Sí, pues aprovecha Que tenemos tiempito, porque es que me van a hacerlos muy grandes. Hacerlos muy grandes. Acá, pero se veía diferente cuando era gordita. más bonito. Estoy me peino porque no era así. Cuando voy a pedir unos papeles, porque ya los acá. La nivel de ¿Y dónde están reunidos en Cadastre? Es donde Mar, donde hay buen internet. Arroba. sí.
Tengo que prender el aire. ¿Ya te lo eché? Sí. Es que no te y es que no me di cuenta que tenía los dos vestidos que traje para juntar. Voy a llamar a mis hermanos que me manden el pantalón. Yo solo traje 2 y los 2 son negros. Bueno, traje 3, pero el otro lo tengo como más deportivo. Ay, la bueno, es que como viene hoy, para que le lleven mañana a la noche. Sí. ¿Me trae, por favor? Hello. Ah, vamos a ir a la oficina a hacer ¿Hacer qué? Imprimir. a ver cómo me salen unos carnes que dice ahí. ¿Por qué? Sí, marica, ¿y eso? La oficina. En la oficina. Conmigo me vine. Esta mañana sola conmigo los pies. Pegando tapados para estar conmigo más nada. Le iba a decir que esperamos a tomar un hueso y esperamos tarde, ¿vale? Una tarde, sí. Voy a ir primero porque a las 11 tenemos reunión. ¿Te vas a quedar o vas a ir con otras? No, yo voy allá. ¿Reunión de qué? No sé. De lo de coordinación. Las 11. De lo de Vamos y nos tomamos un el nuevo poquito por plan. allá. Ay, Pues es que se habla. y bueno, ahorita van al almuerzo, ¿quieres? Pero de qué venimos porque la reunión va a ser acá. Sí, bueno, nos demoramos. Toma entonces. Porque estoy trabajando ahí con la silla. Me queda mejor. ¿Saben? No me la volver a ir si te la hacen. Con Juan Carlos. No, ninguno. No. No, nena, nada. Ay, te cordis para Sofía 1406. Adriana, perdón.